que hay 50 niveles de santidad, fíjate, eso enseñan ellos, como si fuera una escalera, como si fueran peldaños, se pueden avanzar 50 escalones de santidad o niveles, llámalo así, 50 niveles de santidad. ¿Y de maldad cuántos niveles crees que hay? De maldad hay 49. 49. Lo que ellos enseñan o la forma en que lo explican, por supuesto, es alegórico. ¿Y por qué de santidad hay 50 niveles y por qué de maldad hay 49 niveles? Ellos dicen que porque el ser humano no puede alcanzar el nivel de maldad donde ya Dios no lo alcance, donde ya Dios no, donde el brazo de Dios no alcance para rescatar a una persona, no existe eso. O sea, no importa la debilidad, no importa la falla o el pecado, o la maldad en sí de la persona, no importa. No podrá caer en un nivel 50. No podrá caer en un nivel 50, donde ya digas, no, ya es, como dicen por ahí, ya es caso perdido. No. Siempre la misericordia de Dios alcanza para volvernos a levantar, para restaurarnos. En cambio, de santidad, ahí sí, si te esfuerzas, si me esfuerzo, ahí no hay límite, ahí sí puedes llegar a lo más alto. Pero qué amor tan grande el de Dios que no nos deja caer tan bajo que su misericordia no llegue. Por eso está escrito en el Salmo 103, el que rescata del hoyo, y por eso hoy cantamos, Él me levantará en sus manos. ¿Por qué? Así es Él, así es el Señor. Señor, bendícenos con el consejo de tu palabra, que podamos aprender de ella y que podamos practicarlo, ser hacedores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien, hermano, pues abra su Biblia, por favor, abra su Biblia en el relato sobre la vida de Jesús que escribió su discípulo amado. A ver, ¿cuál es? Juan. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 20. Gracias. Tú ya no conociste los anuncios formidables que había de estas pastillas, que cuando la tomaba el hombre en la calle, su paraguas venía un viento de frescura tan fuerte, ¿verdad? Y hasta le levantaba el peluquín, pues a mí no me puede levantar nada. Yo no me acordé, fíjate ahorita que me obsequiaste es Halls, ¿verdad? La pastilla. Esas y las salvavidas son legendarias, hermano, ¿no? Porque si no tiene hoyo, los que contestaron también ya les debe faltar alguna muela o algo así. Está nuestro hermano Chemo con nosotros. Me dio mucho gusto verle y me dio más alegría su saludo, que me dice, ahí veo hartos Urias en la plataforma, dice. Se están multiplicando los Urias. Ojalá fueran discípulos así de peinado también de doctrina. Dios le bendiga a mi hermano Chemo, qué alegría tenerle por aquí. Algunos en la iglesia le conocen, él es papá de Adrián, quien fue por muchos años mi maestro de solfeo en la Escuela Renacimiento, también baterista en ese grupo, Renacimiento, y
hoy día toca el bajo en Llamada Final, es cierto, ajá, con su esposa Vane, que también fue mi maestra de canto. Les mandamos un saludo por ahí si nos ven. Acá tenemos a Don Chemo, acá al ratito se los regresamos. Y papá de Max también, que es un amante de la palabra de Dios, del conocimiento. Su esposa está ya en la presencia del Señor, mi hermano Chemo, pero pues aquí estamos nosotros para que usted nos dé toda esa sabiduría que Dios le ha permitido también obtener en su corazón. Amén, hermano. Bueno, pues usted ya tiene el Evangelio de Juan y también ya tiene el capítulo que le dije. Sí, le dije, ¿cómo no? Capítulo 20, versículo. Decía un hermano muy sabio, el hermano, decía: el hombre de Dios siempre tiene que estar preparado para compartir su palabra. Siempre tiene que estar, de donde caiga, dice. Así decía el hermano, ¿no? Así, si yo abro la Biblia aquí, así, ahí donde ponga el dedo, de allí les puedo predicar, decía. Así, ¿no? Y esa era como que su forma de decir: esta palabra la está enviando Dios en este momento, ¿no? Y siempre cuando predicaba, decía: y el Señor nos va a hablar de aquí, de aquí. Y ya empezaba a leer. Y un día, así, ¿no? Pasó, oró, y Señor, y bendizo sus palabras. Y Dios nos va a hablar de aquí, de aquí. Y fue Judas y se ahorcó, decía el versículo. Y dice: bueno, de aquí ahora no nos va a hablar, dice. Nos va a hablar de acá. Y lee acá y decía: ve y haz tú lo mismo, decía el otro versículo. Entonces, bueno, mejor sí más vale darle una leidita antes, ¿verdad? Versículo 26 de Juan. Juan, ¿alguien tendrá una toallita, un pedacito de papel o algo para que me ayude? Ah, no, pues este es especial, mira. Ese hasta me puede limpiar el ojo y ya no necesito los lentes. Repita después de mí, por favor, 8 días después. No, usted tenía que repetirlo hasta el otro domingo, hermano. Repita después de mí 8 días después. No, sí. Repita esta frase conmigo. ¿Cómo dice? 8 días. Más fuerte. 8 días. Solo las hermanitas. 8 días. Ahora los varones. 8 días. Ay, hasta la hacen más gruesa la voz. 8 días después. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. 8 días después. 8 días después, dice el versículo. 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos. ¿Sus discípulos de quién? Estaban dentro. ¿Dentro de dónde? Pues dentro de algún recinto. No dice de dónde. Y con ellos, ¿quién? Tomás. Digo otra vez, Tomás. ¿Por qué no es usted una iglesia normal? Diga otra vez, ¿quién estaba con sus discípulos? Tomás. ¿Qué? Y Chimuelo, ¿no? Y Cabezón. A Tomás, sí. ¿A dónde vamos a seguirte si no sabemos dónde vas? Pues tú sígueme, Tomás, le dijo, ¿no? Hasta en verso, ¿cómo de que no? Y dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Por qué aclara que estaba ahí Tomás? Bueno, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Esto es importantísimo. Las puertas estaban cerradas. Y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lea al completo el versículo, por favor. Fuerte y parejito. 1, 2, 3. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo:
Aquí podemos ver en la palabra de Dios un conteo de días. Cada vez que la Biblia hace un conteo, sea de días, sea de meses, de años, de semanas, hay conteos en la Biblia. 30 días después, 10 años después, 70 semanas de Daniel, hay conteos. Pero siempre que la Biblia hace esos conteos y los enmarca, es que hay algo escondido ahí, hay una enseñanza, hay un secreto, un misterio para ser revelado para nuestra enseñanza. Y aquí dice 8 días, ¿qué? 8 días después. Si no fuera necesario contar esos días, solamente la Biblia se concreta a decir lo que sucedió. Andando Jesús por Capernaum, así y así y así. Y estaban los discípulos en la montaña, así y asado. Pero a veces dice, 3 días después subió a la montaña, al 6º día. Siempre que veas eso, ponle atención a los versículos. Como aquí, ¿qué dice? Aquí pues surge la pregunta inevitable para contestar. 8 días después, ¿de qué? No, 8 días después de su muerte, no. De su resurrección. Porque los discípulos se habían reunido al primer día de la semana, el día que Jesús dijo que iba a resucitar, estaban reunidos porque las mujeres que habían ido al sepulcro habían hallado el sepulcro vacío. Entonces se reunieron todos a ver qué había pasado, qué estaba sucediendo. Y entonces se les apareció Jesús. ¿Cuándo se les apareció Jesús? El domingo. El domingo que nosotros conocemos como el domingo de resurrección. Mira, vamos a poner nuestro pensamiento quieto y vamos a tomarlo de manera sabia, porque puede empezar a la mente a atacarnos, ¿no? Pero Jesús no resucitó el domingo, resucitó el sábado, pero si no murió el viernes, murió el miércoles, y un montón de cosas que si tú ves la Biblia y la estudias con calma y poco a poco, pues vas aprendiendo, pero después, si no es uno sabio, si no es uno maduro, pues te arrastra eso y después ya andas diciendo que la Biblia tiene errores y después andamos criticando y no se trata de eso. ¿Cuándo, según el texto bíblico, cuándo murió Jesús? Según el texto bíblico, el miércoles. Según el texto bíblico, él tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así dice Mateo y se acabó. Así dice Mateo. Tiene que estar así como así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y 3 días y 3 noches son 72 horas completas. Entonces, si usted cuenta el viernes de crucifixión a las 3 de la tarde, al domingo a las 5 de la mañana, pues no va a poder meter usted las 72 horas ahí por ninguna manera. Ni siquiera partiendo los días que digas, es que agarró un pedacito de la noche de acá y un pedacito del día de acá. No entran 3 días y 3 noches, no es un todo pagado de que porque así ves que dicen 2 días y 2 noches, pero te sales a la 1 de la tarde si no pagas otro día, ¿no? Entonces en el sepulcro no había esa modalidad. En el sepulcro había que estar 3 días y 3 noches completos, 72 horas. Si muere Jesús el miércoles a las 3 de la tarde aproximadamente, y su cuerpo es bajado antes de las 6 de la tarde, porque entraba el día de reposo. Pero si entraba el día de reposo, entonces pues era viernes. No, cuando se celebra la Pascua, dice Levítico 23, que el día que caiga la Pascua, el siguiente día es día de reposo. O sea, si la Pascua fue el lunes, el martes es día de reposo. Si la Pascua fue el jueves, el viernes es día de reposo. En este caso, la Pascua fue el martes, el miércoles y el jueves era día de reposo, sin necesidad de que fuera sábado. ¿Sí me explico? Ok, entonces Jesús es bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde porque entraba el día de reposo de la fiesta. Y entonces a las 3 de la tarde del jueves son 24 horas, a las 3 de la tarde del viernes son 48 horas
y a las 3 de la tarde del sábado son 72 horas. Entonces, resucitó el sábado por la tarde. Ay, ¿por qué no salió del sepulcro? ¿Por qué no se salió si resucitó? Porque era día de reposo. Entonces no se podía mover la piedra, no podía, porque entonces Satanás acusa, transgredió el día de reposo y ya no es válido el sacrificio. ¿Sí me voy explicando? Entonces Jesús se tiene que esperar a salir del sepulcro. ¿A qué hora? Después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde que se acaba el día de reposo. Entonces el sábado a las 6 de la tarde ya es primer día de la semana. Ya es domingo. Para el conteo de los días hebreos. No hay conflicto. Jesús salió del sepulcro el primer día de la semana. ¿Ya? Para que respiremos y estemos tranquilos. Pero ¿cómo puede ser que sigan celebrando esas tradiciones paganas? No, Jesús salió del sepulcro el primer día de la semana y el primer día de la semana es domingo y tú y yo celebramos domingo de resurrección. Ese día, obviamente, el sábado a las 6 de la tarde las mujeres ya no podían ir al sepulcro porque ya era oscuro. Tenían que esperar a que amaneciera el primer día de la semana. Y el primer día de la semana no resucitó, ya estaba el sepulcro vacío porque había resucitado un día anterior. Si quieres, al final, si nos da tiempo, te voy a decir dónde estuvo Jesús el sábado después de las 6 de la tarde hasta el domingo en la madrugada, donde se encontró con las mujeres. Porque no subió al Padre ni nada. Entonces, si salió del sepulcro el sábado por la tarde, donde estuvo, no se pierda la próxima semana por el mismo canal. No, si nos da tiempecito se lo vamos a mostrar ahorita. Pero no es lo importante. Lo importante era aclarar que no haya conflicto. Es domingo de resurrección y se acabó. Domingo de resurrección. Ese domingo se presenta con sus discípulos, pero no estaba Tomás. No estaba Tomás. Jesús come con sus discípulos, le entra al pescado, le entra a la miel, se pasa un rato con ellos, dicen nuestros hermanos colombianos, chévere, y se va. Y llega Tomás. ¿Y qué le dicen los discípulos a Tomás? El maestro vive. El maestro ha resucitado. Lo vimos. Estuvo con nosotros. Comió con nosotros. Y Tomás les dice, bueno, me da mucho gusto que ustedes estén tan contentos. Pero les voy a decir algo. Yo. ¿Hasta que qué? Hasta que no vea, no les voy a creer. Hasta que no meta yo mi dedo y vea que sale del otro lado y meta mi mano en el costado y vea yo que es él, no voy a creer. 8 días después, esta es la clave. ¿Por qué lo estamos compartiendo hoy? Porque hoy es precisamente 8 días después. Hace 8 días estuvimos todos de blanco y danzando, resucitó, pero 8 días después pasó esto. Haz de cuenta que estamos otra vez aquí, primer día de la semana, estamos reunidos y llega Jesús y viene buscando un Tomás aquí. Ya estaba Tomás. Hoy, 8 días después, el Señor ha venido nuevamente aquí a Misión de los 70. Amén. Y anda buscando un Tomás. Un Tomás. Así flaco, cabezón y chimuelo. Voltea con tu hermano y dile, el Señor anda buscando un Tomás. El Señor anda buscando un Tomás. O Tomasa. Sí. Dile, no sé, si es mujer, dile, o Tomasa. Porque mire, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Despuésito del saludo, porque es shalom, shalom alejem, los saludó a todos. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Luego se fue, ¿qué? Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Sí, sí, sí. Y mira qué. Y acerca tu mano y métela a mi costado. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién fue el chismoso? Que le dijo, hoy Jesús, Tomás anda diciendo que no va a creer hasta que quién sabe qué. Porque mira, con las propias palabras de Tomás, tal cual lo dijo. Vino Jesús y en su cara, a ver, ¿qué andas diciendo? Ándale para que sigas diciendo, mete tu dedo, mete tu mano en el costado y no seas incrédulo, sino que llegó directo con Tomás. Ahora, ¿quién le dijo a Jesús que Tomás había dicho eso? El Señor lo sabe todo. ¿Ahí estamos? Jesús lo sabe todo. Y más ya había resucitado, ya su cuerpo glorificado, ya tenía toda la plenitud de la deidad en él. Fue cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ahí adquiere nuevamente la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. ¿Estamos? ¿Así estamos? Ok, entonces, ¿él lo sabe todo? ¿Ya lo sabía? ¿Cuándo se enteró? Luego que lo dijo, me parece bien. Yo también estoy de acuerdo que Jesús, en cuanto lo dijo Tomás, Jesús lo supo. ¿Por qué no? Luego ese mismo día regresó y... ¿Por qué no luego? ¿Por qué no luego? O sea, si Jesús se enteró, luego lo supo. El domingo, el mismo día que resucitó, el domingo en la noche o en la tarde, se enteró. ¿Por qué no? En lugar de irse a Maús a encontrarse con los otros dos que iban al atardecer, ¿se acuerdan? ¿Por qué no fue con Tomás y dijo, uno de mis discípulos anda dudando de mi resurrección? Voy a ir para aclararle luego las cosas, para que no se le amplíe la duda. ¿Por qué lo dejó dudar 8 días? ¿Por qué no lo buscó al otro día, el lunes? Ahora quiero, por favor, que te pongas en el lugar de Tomás. Yo sé que a ti no te da trabajo creerle a Dios. A mí sí. A mí sí de repente me cuesta trabajo creerle algunas cosas. Y le digo, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a mi fe, como le dijo aquel hombre. Pero tú que tienes una fe del tamaño del hueso de aguacate, no, la semilla de mostaza a ti ya te quedó cortita. Ponte un tantito en el lugar de Tomás. Él duda que Jesús ha resucitado. Y esa duda la tiene el lunes, martes. ¿Qué crees que pasaba por la mente de Tomás en esos días? ¿Te imaginas a Tomás por las noches rodándose en su cama sin poder dormir? ¿Sí habrá resucitado? No habrá. No, pero hasta que no meta... Y si sí resucitó y estoy ofendiendo con mi pensamiento, ¿por qué no en un sueño? ¿Por qué no en privado con él? ¿Por qué se esperó hasta el otro domingo? ¿Por qué se esperó 8 días tener a Tomás con el alma en un hilo? Porque no era una negación de Tomás, era una duda. Sí, o sea, yo sí voy a creer hasta que ¿qué? Y entonces que Jesús hubiera aparecido a las 3, 4 horas. Ya, mira, ya estoy aquí, ya puedes meter. Ya, ahora sí ya cree.
A Dios, a Jesús, a veces le parece buena idea darnos nuestro espacio. Sí, darnos tiempo que procesemos las dudas. Pero cuando Él decide aparecer, cuando Él decide entrar, no hay puerta que esté tan cerrada como para aquel que. Los discípulos, te aclara aquí, los discípulos estaban dentro y estaban las puertas, ¿qué? Y estaban las puertas cerradas. Pero Tomás tenía un doble encierro. Tomás estaba dentro de esa habitación con las puertas cerradas y aparte estaba encerrado ¿en qué? En sus dudas. Sus dudas eran otra cárcel, otro cerrojo que él tenía. Y Jesús tuvo que aparecer primero dentro de la habitación para decir, paz a vosotros. Y una vez que Tomás escuchó esa frase, entonces el encierro de su duda se abrió. Porque la paz de Dios, escucha bien lo que te voy a decir, la paz de Dios es más grande que tus dudas. La paz de Dios es más grande que nuestros miedos. La paz de Dios es más grande que nuestras tristezas. Y a lo mejor tú y yo no estamos encerrados en un cuarto o estamos encerrados en una habitación o no estamos encerrados en una cárcel. Pero a veces estamos encerrados en nuestros temores, a veces estamos encerrados en nuestro miedo, en nuestras dudas. Bueno, es más, a veces estamos encerrados en nuestras propias emociones. Y es necesario que Jesús entre. Y cuando Él sabe que nos urge, que necesitamos que Él esté con nosotros, Él va a entrar pese a cualquier barrera que pueda existir, sea física o sea emocional. Él atraviesa el encierro de nuestra propia vida. Vuelve a leer el versículo 26, por favor. Vuélvelo a leer bien fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dile a tu hermano, Jesús atraviesa nuestras puertas cerradas. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre miedo y temor? El miedo es humano. El miedo provoca ansiedad, el miedo provoca un daño incluso físico. El temor tiene más que ver con la reverencia, con el respeto. El temor es tener un límite, ¿no? O sea, si yo estoy en un lugar muy alto, de muchos metros, y hay un límite, no es que yo no es que le tenga miedo a las alturas, es que le tengo temor, le tengo respeto al límite. ¿No me voy a qué? No me voy a acercar. No por miedo, por respeto, ¿no? Entonces, a Dios no se le tiene miedo, pero se le tiene ¿qué? No voy a rebasar los límites, no por miedo de lo que me vaya a hacer Dios, sino por el respeto reverente que merece. Entonces, sí, Tomás seguramente tenía miedo,
de encontrarse al Señor después de que abrió la boca. Imagínate a Tomás, ya cuando se paró Jesús ahí, dijo, pasa a vosotros. Así como diciendo, yo creo que hasta empezó así como que, y antes de que él sí pudiera abrir la puerta, pero para fugarse, Tomás, tenemos una cuenta pendiente tú y yo. Jesús atraviesa nuestras puertas, ¿qué? Cerradas. Llámese depresión, llámese tristeza, llámese como se llame, Él los atraviesa. Y después, versículo 27, por favor, versículo 27, ¿qué dice? Pregunta, ¿Jesús estaba ofendido? No, hermano, Jesús no estaba. Vamos a ser muy prácticos. Jesús no se ofende cuando nuestras preguntas son honestas, cuando nuestras dudas son honestas. Jesús no se ofende. Él sabe, hermano, que somos seres humanos. O sea, si Jesús hubiera estado ofendido, hubiera llegado con Tomás y no le cumple la señal que él pedía. No se la cumple. Le costaba trabajo creer a Tomás y Jesús le dio precisamente las señales, no solamente que Tomás había pedido, las que necesitaba para poder ¿qué? Creer. Entonces, esto nos tiene que dejar tranquilos a nosotros. No creas que Dios está ofendidísimo cuando te ha visto débil, ofendidísimo cuando ha visto que fallamos. Más bien se entristece, pero va a acercarse y va a entrar a nuestra vida para poner la solución, lo que necesitamos y lo que nos hace falta para ponerlo allí. Mira el fruto, mira el resultado. Siguiente versículo. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo Tomás? Esto te va a volar la cabeza. Te va a volar, agárratela porque... ¿Quién fue el discípulo que más trabajo le costó creer? Tomás. ¿Quién fue el único discípulo que cuando vio resucitado a Jesús le dijo Dios? Tomás. Todos los demás, el Señor vive. El Maestro ha resucitado. Se llevaron de la tumba al Maestro. ¿Dónde has puesto a mi Señor? Todos, Señor, Maestro, como estaban acostumbrados a llamarlo. Pero Tomás, esto es maravilloso porque Tomás era el más rejego, decimos acá, México. El más rejego, el hueso duro de roer. Y resulta que cuando cree, da una confesión de dimensiones exorbitantes. Señor mío, ¿y qué? Dios mío. Ninguno de los discípulos se había atrevido a llamarle a Jesús. No, Señor. Dios. ¿Te das cuenta de lo que Dios puede hacer con una debilidad, con una duda, con una falla, con una caída? Puede levantar a la persona a un nivel más alto que muchos. Lo hizo con Pablo. Pablo decía, de los pecadores, ¿yo soy el qué? El primero. El más pecador de todos soy yo. ¿Y quién fue el más predicador de todos? Él. Por él se difundió el evangelio y llegó hasta nosotros, porque él predicó a los gentiles. Todos los otros discípulos estaban encerrados, apóstoles predicando a los judíos. Se convierte Pablo y el que era el mayor problema de la iglesia naciente, se convirtió en el mayor canal de evangelismo para el mundo. El que más trabajo le costaba creer fue el que terminó diciendo, eres Dios. No sé,
pero algo me dice que fue de los que metieron en tambo de aceite hirviendo. Algo me dice, porque fueron dos que murieron así, en líquido hirviendo, no me acuerdo si era aceite, ¿verdad? Pero en líquido hirviendo. A otros los serrucharon, a otros los crucificaron de cabeza, a otros los apedrearon, a otros los descuartizaron y a otros los decapitaron, incluyendo Pablo. Pero me parece recordar que Tomás fue uno de los que zambutieron en aceite hirviendo. Imagínate, si todavía hubiera tenido dudas Tomás. A ver, ¿reniegas de Jesús o te metemos al aceite? No, pues a lo mejor me lo aluciné, que le metía el dedo en su mano y todo. No, pues no sé, a lo mejor no. Tenía tanta convicción de que Jesús no solo había resucitado, que era Dios, que no le importó entregar su vida. Ese dato ustedes lo pueden conseguir en internet, porque ya es eso, ya es público. La muerte de los 11 apóstoles, porque Juan murió de viejito en la isla de Patmos, exiliado, pero ahí se murió, dicen, de muerte natural. De muerte natural. Algunos piensan que tenía casi 100 años de edad cuando murió. 100 años, hermano. Ya tenía a su discípulo Policarpo, el sucesor de Juan, que quedó como pastor en Éfeso, por cierto. Vamos terminando, hermano, porque la idea era sembrarte esta reflexión 8 días después y, por supuesto, pues que Jesús anda buscando un Tomás por aquí. ¿Serás tú? ¿Seré yo? ¿Serás tú la negra Tomasa? No sé. Ay. Ya. Ay. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Terminamos con el 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Fíjate cómo cierra esto tan bonito. En casita, fíjense cómo cierra esto tan bonito. ¿Para quién es la última bendición de este relato? Para nosotros. Para ti. Para mí. Que aunque no estuvimos allí en Jerusalén, aunque no vimos la cruz ni la piedra removida, ni requerimos de meter el dedo en la mano o en el costado, ¿hemos qué? Dice que somos bienaventurados. Cuenta una historia que salió un hombre, vivía en Canadá y eran tiempos donde nevaba muchísimo, se levanta la nieve 60 centímetros o más. Y entonces salió y viendo cómo estaba todo el panorama tan frío, tan desolador. El hombre vivía solo, el hombre tenía problemas y en su desesperación, en su tristeza, le dijo a Dios, Señor, necesito una señal de que tú existes. Necesito una señal para poder creer, necesito una señal para seguir adelante. Necesito una señal para no sentirme derrotado, ya no puedo. Y este frío me hace sentirme aún más deprimido. Y de repente ve a los metros de distancia un niño que estaba ahí caminando entre la nieve cerca de su jardín y de un techo se le cae toda la masa de nieve, aún lo sepulta. Como puede este hombre lleno de compasión, se acerca y empieza ahí a manotear, a quitar la nieve y logra sacar al chamaco ya casi congelado, ahí con hipotermia, y lo lleva en brazos. Y en eso su mamá ya venía saliendo y le dice, es usted un ángel, es usted un ángel, es usted
el ángel que Dios envió para salvar la vida de nuestro hijo. Y el hombre decía, yo soy su vecino, no estoy aquí vivo al lado, no soy ningún ángel. Y de repente le entregó el chamaco en los brazos a su mamá y se vio las manos él. Y dijo, yo le estaba pidiendo a Dios, ¿una qué? Una señal de que Él existe. Y en lugar de darme una señal de que Él existe, Él me usó de señal a mí para hacerle saber a esa mujer que Él cuida de su hijo. Qué tonto fui, dijo el hombre. Qué tonto fui de demandarle al Señor, de exigirle que me demostrara que Él existe, cuando yo soy el que debo, ¿qué? Mostrar la señal a los demás de la existencia de Dios. Lo mismo le pasó a Tomás. Él quería sus señales. Pero cuando Dios lo usa a él, lo usa en una confesión que no había hecho ningún otro. Tú eres Dios. Tú eres Dios. El que no creía en la resurrección de Jesús, ahora decía que Jesús es Dios. ¿Te das cuenta? Si tú y yo tenemos algún rasgo de Tomás, por aquí, lo feo, sí, lo cabezón, lo flaco, lo chimuelo, ¿no? O tienes grandes los pies, también, ¿no? Sí, también. Sí sabes esa anécdota, ¿no? Del señor que se enojaba. Siempre lo pisaban, siempre. Y a todos, ¡ay, ya tenga cuidado! ¿Para dónde pisa? Tenga cuidado. Y el problema no era la gente que dónde pisaba, pero él usaba repatón. Entonces, a veces no es la gente la que te molesta. A veces son tus pies los que están muy grandes. En caso de Tomás, pues no sabemos si era así. Pero algo nos queda claro del carácter, de los rasgos de Tomás. Le costaba creer. Le era difícil creer. Si a ti te ha llegado a pasar, que incluso le has pedido a Dios y por dentro, ¿sí será que me va a responder? ¿Sí será que me va a ayudar? ¿Sí será? Sí, hermana Carmen, sí. Pero lo maravilloso de eso es que Él puede convertir esa duda en el mayor de los testimonios para la gente, para la humanidad, de mi vida incrédula, porque así era Tomás. Por algo era llamado también, ¿alguien se acuerda cómo le decían a Tomás? El dídimo, el dídimo. ¿Qué significa dídimo? Gemelo. ¿Y no hay un registro bíblico que Tomás haya tenido? Entonces, ¿por qué la Biblia lo llama el gemelo? Porque puede ser el tuyo o el mío. Tú puedes ser el otro dídimo, el gemelo de Tomás. Ay, sí, pero ¿cómo? Pues sí, igual de crédulo. Ponte de pie. Y sé honesto con Dios. Sé sincero con Él. Si en algún momento te ha costado trabajo creerle, sincérate con Él. No, es mejor decir, hasta que no meta el dedo en su mano, a decir, no, sí creo, sí, creo. Y por dentro, sí, es mejor decirle al Señor, ayúdame a mi fe, ayúdame a creerte, a fingir que creemos. Porque si fingimos que creemos, no vamos a cambiar nunca, no vamos a salir de ahí nunca. Pero si reconozco que me cuesta trabajo, Dios puede usarme como gran testimonio para su obra. Oremos, Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de enseñanza. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida y a practicarla. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas que han venido a tu casa este domingo. Hoy estamos, Señor, precisamente como acabamos de leer en tu palabra, 8 días después. 8 días después de celebrar tu resurrección,
8 días después de celebrar la victoria de tu resurrección sobre la tumba, sobre la muerte, hoy estamos, Señor, aquí. Por si encontraras entre nosotros, Señor, alguna incredulidad, alguna duda, algún miedo, alguna tristeza, Señor, entra, aunque estén nuestras puertas cerradas, nuestro entendimiento cerrado, nuestra fe, entra, Señor, y háblanos de tu paz, porque tu paz es más grande que nuestros miedos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor, hermano.